Siendo hoy 21 de noviembre del año 2014, les doy la bienvenida a la clase 41. Escuchen bien, la clase 41 de puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo están todos y todas el día de hoy? Yo muerto de calor, pero muy motivado con respecto a esta clase que vamos a tener hoy día. Como saben, por una cuestión de tiempo con mi colega Manuel Mayol, tuvimos que cambiar la clase del miércoles para la clase de hoy. Como saben también, ya hemos visto en particular, o sea, desde un punto de vista específico, todas las secciones de la prueba. Ahora estamos más bien repasando comprensión lectora, pero también el resto de las secciones. Mi objetivo es que de una vez por todas y para siempre le perdamos miedo a la prueba. Veamos que las secciones son bastante estandarizadas y desde ese punto de vista no hay nada que temer. Hacemos ensayos, analizamos preguntas e incluso nos reímos un poco de la existencia de esta prueba. Porque, claro, no hay que tomársela tan en serio si uno... O sea, hay que tomársela en serio como hay que tomarse las cosas, pero tampoco otorgarle una seriedad que no tiene. Como una seriedad monstruosa, lo que he venido diciendo desde el principio. Esta prueba no es un monstruo, es una prueba que tiene una lógica. Ustedes son lo suficientemente inteligentes, yo estoy seguro, para saber que esta lógica es cognoscible, es susceptible de ser conocida, y desde ese punto de vista basta con conocerla, con practicarla, con interiorizarla para perderle el miedo. Es solo una prueba, un instrumento de evaluación, no es un monstruo, no es una entidad humana que sea capaz de hacernos verdadero daño. El verdadero daño en la vida aparece por otras cosas. Así que confianza, sin miedo, nos seguimos enfrentando a ejercicios de esta prueba. Es un buen puntaje, Diego Valenzuela. Me imagino que tu puntaje incluso va a ser más alto. Es la tendencia. Uno saca un puntaje más alto en la PSU que en los ensayos que hace poco antes. Miren, tengo aquí en pantalla el ensayo con el que trabajaremos hoy. Les voy a dar el link. Contexto receptor, contexto de recepción ponisalvaje. El contexto de recepción es, como su nombre lo dice, el contexto en el que una obra es recibida. Evidentemente los conceptos de recepción van variando históricamente. Un contexto de recepción para el Quijote hoy en día no sería el mismo contexto de recepción que tuvo el Quijote cuando salió el 1605 y el 1615. Tos de fumador. Les recomiendo no fumar porque se van a producir problemas a la salud como los que yo ya tengo. Y eso no es bueno para nadie. Les estoy dando el link. Aparece. Chum, chum, chum. Ahí está de nuevo. Para quienes nos ven en YouTube, demre.cl/text/publicaciones 2010/mayo/publicación 06, abre paréntesis, 14/05/2009, cierra paréntesis, .pdf. Repito, www.demre.cl/text/publicaciones 2010, todo junto, /mayo/publicación 06, abre paréntesis, 14/05/2009, cierra paréntesis, .pdf. Chum, 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 chum.
Entonces, abran el ensayo y vayan a la página 11 del archivo PDF. Ahí tenemos un texto bastante simpático sobre Balzac. ¿Quién sabe quién fue Balzac? El contexto de recepción Pony Salvaje, para quien no está en el chat, contextualizo, Pony Salvaje está preguntando sobre el concepto de contexto de recepción. Es el contexto histórico que recibe una obra. La sociedad históricamente determinada que recibe, que lee, que interpreta, que decodifica, que le otorga sentido a una determinada obra literaria. El contexto de producción, en cambio, es el contexto en el cual el autor de la obra vivió. A veces pueden coincidir, a veces no. Por ejemplo, la obra de Juan Emar, extraordinario cuentista y novelista de vanguardia chileno, se produjo entre los años 20 y 30. Sin embargo, no tuvo mucha recepción en esa época. El contexto de recepción afín a la obra de Juan Emar fue la década de los 90, 2000 y la actualidad en Chile. En ese sentido, el contexto de producción y el contexto de recepción no coinciden. Ya. ¿Quién fue Balzac? Balzac fue un escritor francés que vivió el siglo XIX y es uno de los principales, si no el principal exponente del realismo literario. El realismo es una corriente que intentaba captar dentro de una narración novelística las circunstancias sociales o socioculturales, diríamos hoy día, de una época. Es una literatura abierta a lo social, el realismo francés del siglo XIX al menos. ¿Leamos en voz alta o prefieren leer en voz bajita? Alta, 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 en voz alta, baja, on, baja, alta, 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 en la PCU es baja, alta, alta, full alta, 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 baja. Ya ganó alta. A quienes no les gusta escucharme leyendo, les pido que pongan mute, o sea que desactiven el sonido. Y yo les hago así, ya volvimos, cuando terminemos. Uno. Un día más en la maravillosa existencia de un hombre extraordinario, Balzac. Un día y 1000 y 10.000 como este. Esos dos. 3. 8 de la noche. Los demás han terminado hace rato su labor. Han abandonado sus oficinas, sus tiendas, sus fábricas. Han cenado en su hogar o solos. Ahora se divierten. Pasean en los bulevares, se sientan en los cafés, se ponen delante del espejo y se arreglan para ir al teatro o a un salón. 4. Él únicamente duerme en la habitación oscurecida, abatido por el peso de un trabajo de 16 o 17 horas continuadas. 5. 9 de la noche. Los teatros han comenzado sus espectáculos. 6. En los salones de baile las parejas giran, en las casas de juego tintinea el oro. Balzac sigue durmiendo. 7. 10 de la noche. En algunas casas se apagan ya las luces. Los más ancianos se retiran a dormir. Los coches ruedan cada vez más escasos por el empedrado. Las voces de la ciudad se van apagando. Balzac sigue durmiendo. Las 11. Las funciones de teatro están por terminar. En los salones aparecen los últimos invitados.
Los restaurantes disminuyen la iluminación. Desaparecen los últimos paseantes. Balzac duerme. 9. Medianoche. París ha enmudecido. Millones de ojos se han cerrado. Miles de luces se han apagado. Ahora que los demás descansan, es hora de que Balzac trabaje. Es hora para él de velar. 10. Ahora comienza su jornada. Nadie puede molestarlo. No hay visitas. No hay cartas. Los acreedores que lo persiguen no pueden llamar a su puerta. Los mensajeros de las imprentas no pueden reclamarle trabajo. 11. Junto a él, 10 horas de perfecta soledad. 12. Abre comillas. Los pensamientos deben brotar de mi frente como el agua de una fuente. Es un proceso completamente inconsciente. Cierra comillas. 13. Balzac se sienta ante una mesa, una mesita insignificante, pero que para él es como un tesoro. Más que su gloria misma, ama este mueble pequeño, mudo, de 4 patas que ha salvado después de tantos traslados de una casa a otra. 20. Abre comillas. Cae al estómago y todo se pone en movimiento. Las ideas se adelantan como batallones de un gran ejército en el campo de batalla. El papel se cubre de tinta. La batalla culmina y concluye entre ríos de grandes y negras corrientes. Y la batalla se ahoga en el humo negro de la pólvora. Cierra comillas. Me salté caleta. ¿Verdad? 14. ¿Todo está listo? ¿De dónde veníamos? Venimos de... Balzac se sienta ante una mesa. Se sienta ante una mesa el Balzac. Está sentado ante su mesa. Me salté caleta. 14. ¿Todo está listo? 15. Las hojas intactas de color ligeramente azul para no cansar la vista. 16. 30 hojas. 17. Una pluma de cuervo y un tintero. Solo palabras. Más palabras. Escribe enloquecido. Escribe y escribe. ¿Ha amanecido? 18. La máquina amenaza detenerse. La mano se afloja, los ojos lagrimean, las espaldas duelen, la tensión de los nervios falla. 19. Balzac no cede. Su única pausa, enciende la cafetera y entonces escribe el café. Ahora sí, ahora se entiende. Abre comillas. Cae al estómago y todo se pone en movimiento. Las ideas se adelantan como batallones de un gran ejército en el campo de batalla. El papel se cubre de tinta. La batalla culmina y concluye entre ríos de grandes y negras corrientes y la batalla se ahoga en el humo negro de la pólvora. Cierra comillas. Pero el mismo escritor ha señalado: el período durante el cual la inspiración se mantiene por obra del café es cada vez más breve. Excita mi cerebro solo 15 minutos, una excitación fatal que me provoca terribles dolores gástricos. Cierra comillas. O sea, el café ya cada vez lo afectaba menos y más encima le da dolor de guata. En este periodo sabemos que eso se llama tolerancia a las drogas. Es la tolerancia a la cafeína, que es una droga legal, pero droga a fin de cuentas. Y Balzac al parecer le gustaba mucho y desarrolló tolerancia, por lo tanto, el periodo en que el café le estimulaba, ejercía en él como estimulante, se volvía cada vez más corto. 23. Un perito en estadística, un perito, perito, no perrito, perito, o sea, experto, perito, como de pericia, un perito es alguien que tiene pericia,
Un perito en estadística calculó en una ocasión en más de 50.000 las tazas de café concentrado que apresuraron su obra La comedia humana y que provocaron el prematuro quiebre de su corazón. Tenemos 3 palabras de léxico conceptual: abatido, excita y prematuro. Empecemos por abatido. Lo que conviene es primero ubicar la palabra en su contexto. En este caso aparece en el párrafo número 4. Él únicamente duerme en la habitación oscurecida, abatido por el peso de un trabajo de 16 o 17 horas continuadas. ¿Qué es abatido? ¿Saben lo que es abatido? ¿Quién cae abatido? Por ejemplo, un soldado cae abatido, un boxeador cae abatido, ¿cierto? Cuando es derrotado. Vamos donde nuestra amiga, nuestra fiel, incondicional e imperialista RAE. Busquemos abatido. Abatido da, o sea, que es para los dos géneros. Primero, abyección, abyecto, ruin, despreciable. Evidentemente, esta no es la connotación que va a adquirir la palabra en el contexto que estamos viendo. Aquí no se nos dice que es ruin, ¿cierto? Que es malo, no. Abatido es que está hecho bolsa, en este sentido. En este particular sentido. No es despiadado, no tiene nada que ver con esto, abyecto, ruin, despreciable. Adjetivo, dicho de una mercancía que ha caído de su estimación y precio regular. Caído ya, ahí tenemos abatir. Aquí sí nos sirve más. Derribar, derrocar, echar algo por tierra, hacer que algo caiga o descienda. O sea, un boxeador cae abatido. O nihilismo 666, todos los viernes a las 2 de la mañana cae abatido después de tanto carrete. Abatido así. Mucho trabajo y cae. Alguien que cae abatido no es alguien que va a dormir tranquilamente, así. Ahora me voy a ir a acostar, ahora voy a dormir. No, alguien que cae abatido es alguien que está muy cansado y cae y se queda dormido. Entonces, vamos a la pregunta. La pregunta: abatido, A, abrumado, B, extenuado, C, descorazonado, D, ensimismado, E, alucinado. Según lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cuál es la que les tinca como correcta? La B, ¿cierto? La B porque es la que tiene que ver con caer muy cansado. Abrumado, ¿quién es alguien abrumado? Abrumado viene de brumas. ¿Qué es lo que le pasa a alguien abrumado? Alguien que no puede ver bien, alguien que está confundido, alguien a quien sus sentimientos o sus circunstancias no le permiten ver la realidad. Eso es estar abrumado.
viene de brumas. Es como tener la vista nublosa. Alguien abrumado es alguien confundido, alguien apesadumbrado. Alguien descorazonado sería alguien sin sentimientos, sin consideraciones morales por el prójimo. Alguien que hace daño sin sentir culpa. Eso es alguien descorazonado. Ensimismado. Ensimismado es alguien que está completamente volcado hacia su interioridad. Tiene los ojos pegados y está inmerso en sus pensamientos y sentimientos, disminuyendo los vínculos afectivos, intelectuales o comunicacionales en general con el mundo exterior. Alguien alucinado es alguien que está viendo alucinaciones, es decir, que está viendo cosas que no están ahí. Si en el contexto se nos coloca el énfasis fuertemente en el trabajo previo a las largas siestas de Balzac, este trabajo frenético como escritor, motivado por el café, este escritor que además necesita del café para mantenerse produciendo, podríamos entonces decir que la alternativa que reemplaza con mayor fidelidad a abatido, en el sentido de botado por el cansancio, es B, extenuado. Así que le vamos a poner un círculo. Para todos los que dijeron B, les doy mis felicitaciones. Abrumar puede ser tener mucho trabajo, sí. Rhyme Feat Poetry, claro, vale porque se relaciona con el cansado, pero abatido es alguien que se cae de cansancio. Yo puedo estar abrumado trabajando, pero no me caigo, no caigo dormido. Abatido tiene esta connotación de caerse. Extenuado es alguien que ya no tiene más fuerzas. Por eso es más adecuado extenuado que abrumado. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, 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 ya. Claro como tu corazón, Marcel Proust. Ankoku no tiene nada claro. No tiene nada claro en la vida, Ankoku. No sabe qué quiere estudiar, no sabe cómo le va a ir en la prueba. Pero no te preocupes. Las cosas se van a ir aclarando de a poco, Ankoku. Dale tiempo a la vida para que ordene las cosas. Excita 61. Vamos al contexto. Aquí está hablando de lo que le pasa con el café, ¿cierto? Está entre comillas. Un texto entrecomillado sirve para señalar que lo dice otra voz. No la voz que está escribiendo el texto, sino que se invoca a otra voz para que hable en el texto. Por eso se ponen las comillas, ¿cierto? Las comillas que observamos aquí y acá. ¿Esta voz es de quién? Es la voz de Balzac. Dice, el periodo durante el cual la inspiración se mantiene por obra del café es cada vez más breve. Excita mi cerebro solo 15 minutos. O sea, cuando tomas café, el cerebro de Balzac se excita. Y tenemos subrayada la palabra excita. ¿Cuándo las partículas se excitan, chiquillos?
cuando se estimulan. El café es sobre todo además un estimulante. Dice nihilismo. Se nota en la intensidad de tu participación, que tienes una estimulación intelectual alta, y eso es bueno. Una mente curiosa que quiera buscar las respuestas que se plantea la condición humana en el mundo. La mente de Balzac se excitaba cuando tomaba café, es decir, se estimulaba. Enciende es suponer que si no toma café tiene la mente apagada, y esa suposición no tiene asidero. Alterar es simplemente el paso de un estado a la modificación en algún aspecto de ese estado. No puede ser alterar. Ilumina. Ilumina podríamos verlo literalmente como la presencia de una luz o metafóricamente como la llegada de ideas, ¿cierto? Por eso los monitos representan las ideas como ampolletas. Sin embargo, el significado aquí es más alto. No tiene que ver solo con tener ideas, sino también con una sensación subjetiva en la que se puede trabajar más rápido. Provoca. Provocar es hacer que una cosa haga algo. Provócame, mujer, provócame. No, la E no es. Entonces, es, por supuesto, la A. Estimula, sobre todo porque si vemos el contexto, vemos que es el café, po. ¿Y qué es lo que produce el café? El café es un estimulante. La cafeína es una droga estimulante que excita las neuronas, las estimula. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, estimula. Sigamos adelante. Prematuro. Tengo que poner el circulito. Circulito. El prematuro quiebre de su corazón. O sea, lo que se está diciendo es que murió antes de lo que debía haber muerto. Lo prematuro es lo que ocurre antes de tiempo, ¿no? Prematuro, antes de la madurez. Así pues, vamos al ejercicio. Prematuro, rápido, anterior, inesperado, inoportuno, anticipado. Rápido y prematuro no tienen nada que ver. Algo puede ocurrir en el momento que debe, pero ocurrir rápido, po. Por ejemplo, un parto. Un parto es prematuro porque ocurre antes de los 9 meses de la fecha fijada. Entonces, un niño es prematuro cuando nace antes del tiempo que se pronostica por ser lo que le ocurre a la mayoría de las personas. Un parto puede ser rápido y no ser prematuro. Rápido, nada que ver. Algo puede ser rápido y no prematuro. Lo prematuro es lo que ocurre antes de tiempo. Anterior no, anterior significa algo que pasó antes. Prematuro es que pasa antes de tiempo, es antes con respecto a otra cosa. No va. No, inesperado no tiene por dónde, inoportuno tampoco.
por descarte, anticipado, o sea que ocurrió antes de lo debido. Inoportuno es algo que ocurre fuera del contexto adecuado para que ocurra. Y sabemos, no hay un contexto adecuado para morirse. No es que yo me vaya a morir, vaya a morir en un choque y detenga el choque y diga, no, es completamente inoportuno que yo me muera en estas circunstancias. Yo no me voy a morir en un choque. Voy a tener una muerte heroica, peleando por mis seres queridos contra las fuerzas del mal. Toda otra muerte para mí es inoportuna. No, las muertes no son oportunas o inoportunas. En este caso, entonces, la respuesta correcta es anticipado. ¡Eh! Lamentablemente, amigo King Space Dog, tengo que decirte que nunca he jugado LOL a mi pesar. Me da la impresión de que si me pusiera a jugar ese juego, perdería todo el tiempo de mi vida y no podría hacer otras cosas porque los juegos, sobre todo los juegos de tipo RPG, me gustan mucho. Así que no voy a tocar nunca el LOL, porque intuyo que puedo perderme para siempre. No, amigo Tomelir, no lo he hecho, pero me alegro de que tu apertura a la experiencia sea así de grande. Amiga Tomelir, perdón. No, no juego nada. Nada, 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 nada. No, 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 no. Ya. Ahora vamos a las preguntas de comprensión lectora. De acuerdo con lo expuesto en el párrafo 17, podemos inferir que Balzac trabaja A. Afiebradamente, sin darse cuenta del transcurso del tiempo. Antes que todo, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo 17, podemos inferir, esto es claramente una seña de que la habilidad que se mide aquí es inferir localmente, o sea, inferir desde un fragmento de texto. Recordemos que hay inferencias globales e inferencias locales y tenemos técnicas distintas para ambos tipos de inferencias. Claro, eso significa que no aparece explícito. Tenemos que hacer un trabajo de lectura más fino, un poco más dedicado. Ya. De acuerdo con lo expuesto en el párrafo 17, podemos inferir que Balzac trabaja. Veamos cuál es el párrafo 17 primero, porque si no, no tiene ningún sentido. Una pluma de cuervo y un tintero, solo palabras, más palabras. Escribe enloquecido, escribe y escribe. ¿Ha amanecido? Ya, este es el párrafo 17. Una pluma de cuervo, porque claro, en ese tiempo se escribía con plumas. Y un tintero. No es como esta cuestión, este es un lápiz digital que no necesita tinta, etcétera. No, pues tenía ahí una pluma de cuervo y un tintero. Solo palabras, más palabras, escribe enloquecido así. Escribe y escribe. Y la pregunta retórica del final, ¿ha amanecido? Podemos inferir, cierto, que el tiempo pasa muy rápido. Podemos inferir que Balzac escribe febrilmente. Así que veamos. Afiebradamente, sin darse cuenta del transcurso del tiempo.
B, desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana en su buhardilla. No, esto no lo podemos inferir. No podemos inferir medidas temporales. No se nos dicen medidas temporales. Más de 5 horas diarias, lo mismo, pues. No podemos inferir medidas temporales desde ese párrafo. En ninguna parte se habla de medidas temporales. Atolondradamente, sin darse cuenta de lo que escribe. No, no se nos habla del contenido de lo que escribe. Se nos habla que escribe y que pasa el tiempo y no se da cuenta que pasa el tiempo. Sin una pausa siquiera y siempre que pueda hacerlo. No sabemos si para entre medio, pero parece que no. Evidentemente la alternativa correcta es la A. Escriba fiebradamente, compulsivamente, tanto que pierde la noción del paso del tiempo. Por supuesto, la alternativa correcta es la A. De acuerdo al contenido del texto, Balzac solamente trabajaba tranquilo cuando... Aquí hay que hacer como una pequeña inferencia global, pero en verdad es una pregunta súper fácil. A. Todas las actividades de la ciudad habían cesado. B. Los acreedores ya no lo perseguían. C. Había silencio suficiente ya que sus nervios no le permitían soportar ruidos al escribir. D. Las luces de la ciudad de París se habían acabado. E. Brotaban en su mente pensamientos cada vez más intensos. 64. Por supuesto, ¿cierto? Los primeros párrafos nos muestran a la ciudad de París funcionando. De repente, por un lado, la ciudad de París funciona con todas sus actividades y Balzac duerme. Y cuando la ciudad de París cesa de funcionar, Balzac se pone a trabajar. ¿No les dan ganas de leer a Balzac? Igual los libros son larguísimos, pero no les dan ganas de leer a Balzac con esta descripción. A mí se me imagina un tipo estupendo, así, apasionante, del cual me encantaría ser amigo. A eso pasa cuando uno lee mucho, uno empieza a sentir que es amigo de gente que se murió hace tiempo. Amigo de los muertos. En este trozo se pretende fundamentalmente, se pretende, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a un propósito, pensar que el texto tiene un propósito. Postular un propósito para el texto es lo mismo que interpretar. ¿Qué tenemos que hacer en las preguntas en las que se nos pide la interpretación? Evidentemente no interpretar, porque se nos están dando las alternativas. Si fuese una interpretación libre, no nos darían alternativas, nos pondrían 5 líneas para que nosotros coloquemos nuestra interpretación. Se nos dan 5 alternativas. De estas 5 alternativas tenemos que ver cuál es la más consistente con el texto. En verdad no tenemos que interpretar, tenemos que elegir la mejor interpretación. Se pretende pintar la vida cotidiana en una gran ciudad. ¿De verdad alguien podría pensar que este texto quiere pintar la vida cotidiana de una gran ciudad? No, pues si el texto no es para hablar de Balzac, no es para hablar de París. No tiene cómo serla, ¿cierto? B. Analizar hora por hora la vida de un hombre. Ya esta se refiere a Balzac, la dejamos en competencia. C.
mostrar los efectos que produce el exceso de café en el organismo humano. No, pues no es un texto en general, no es un texto expositivo que se llame Los efectos del café en el organismo humano. No, pues no es lo principal del texto es hablar de Balzac, no del café. Si se menciona el café es por la relación particular que Balzac tenía con el café. D. Mostrar una jornada de la vida de un hombre que dedicó su existencia al oficio. Esta está súper bien. E. Brindar un ejemplo de existencia plena y satisfactoria. Bueno, no sé si vive tan plena y satisfactoriamente una persona que vivía como Balzac, pero al menos es una existencia auténtica dedicándose a lo que él quería. No sé si es plena y satisfactoria. Una cosa es tener una existencia auténtica y otra cosa es tener una existencia plena y satisfactoria. Yo caracterizaría más la existencia plena y satisfactoria como... O sea, la existencia de Balzac más como una existencia auténtica que plena y satisfactoria, porque bueno, lo pasó mal y vivía de noche y el café ya no le resultaba suficiente, entonces se nota que no está satisfecho. Po. ¿Analizar hora por hora la vida de un hombre? No, ¿cierto? No se hace el análisis hora por hora. Esta la habíamos dejado en competencia porque nos habla de la vida de un hombre. Evidentemente es de mostrar una jornada de trabajo de la vida de un hombre que dedicó su existencia a su oficio, es decir, a escribir. Oficio noble e infame al mismo tiempo. Ahora bien, si no soy yo, me miro en el espejo y me siento estúpido. No, no es eso realmente lo que les quería decir. Lo que les quería decir es que los espíritus emprendedores siempre valoran una buena lectura, como yo valoro este fragmento de texto que me tocó leer hoy día ante ustedes sobre Balzac. Me resulta muy interesante. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en www.umayor.cl. Y pasamos a la pregunta 66 como pregunta desafío mientras nos tomamos un break de 10 minutos. Nos vamos a la pregunta desafío que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. Se las dejo planteadas, dejo la pregunta desafío y yo me voy y vuelvo en 10 minutos, que quiero tomar agüita, porque si no la voz se me cansa mucho. Nos vemos.
Y te pienso, a cada instante te pienso. ¿Pensaron harto la pregunta? Miren, volví. Ya. Ya. A Tomelín le gusta el profe Nico. Profe Nico es un hombre felizmente emparejado. Creo que no tienes muchas oportunidades, lamento decírtelo. Preguntas de mi vida personal no voy a responder en estas instancias. 66. En el trozo se afirma que Balzac A. consumía grandes cantidades de café, lo cual habría incidido en su prematura muerte. B. no habría podido concluir su obra La comedia humana sin consumir café. C. consumió 50.000 tazas de café durante su vida. D. ha sido estudiado incluso desde un punto de vista estadístico. E. no cuidaba su propia salud. King Space, me estabas pelando. Yo estaba leyendo todo lo que ustedes escribían. Así que no me den voladeros de luces. Me banearon de la sociedad. ¿Cuál piensan ustedes que es la alternativa correcta? La alternativa correcta, por supuesto, es la A. Veamos. Se nos dice en el fragmento, acá no tenemos que inferir nada, no se nos pide inferencia, así que no podemos inferir la E, que no cuidaba su propia salud. Se nos dice se afirma. Uno infiere cuando la instrucción te pide inferir. Cuando dice se afirma, no hay que inferir nada, hay que buscar lo que se afirma efectivamente en el texto, aquello que aparece en el nivel explícito. La persona de los links, por favor, deje de enviar links para que nos podamos dedicar a la clase. ¿Por qué me pregunta si quiero instalar una cosa mientras estoy haciendo clase? No hay nada más desubicado que los mensajes de actualización de software. Y no hay nada más desubicado cuando uno está apurado y el Windows empieza a hacer una actualización sin preguntarte y uno tiene que hacer un trámite apurado y tiene que aguantar a veces como 20 minutos que se demora en hacer la actualización. Oye, 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 oye. Eso es molesto. D. ¿Ha sido estudiado incluso desde un punto de vista estadístico? No, hay una aproximación. ¿Consumió 50.000 tazas de café durante su vida? No, es una aproximación. ¿Que no habría podido concluir la obra La comedia humana sin consumir café? No, no se dice eso, pero se dice que el consumir café contribuyó a que pudiese trabajar más para la comedia humana. No que no habría podido escribirla, porque el genio estaba en él, no en el café. Convengamos. Entonces, la única alternativa que podemos decir que aparece como información explícita, textual y acorde a lo que dice el texto es la alternativa A. Exacto, como dice Mayray, dice que el café apresuró que terminara la comedia humana, no que sin ella no hubiese podido escribirlo.
Las demás infieren, no afirman. Exactamente, Betsy. Exactamente. Las demás tienen inferencias. Y aquí nos tenemos que fijar en las instrucciones. Las instrucciones no nos piden que hagamos inferencias. Nos pide que busquemos información textual. La única alternativa que dice información que podemos señalar, encontrar, apuntar textualmente sin ningún ápice de duda es la alternativa A. Exacto, como dice Fer, el café no era indispensable. No podemos inferir del texto que si no hubiese tomado café, Balzac no hubiese podido terminar la novela. Simplemente no podemos inferirlo del texto. Esta es de selección múltiple. Son buenas estas, a mí me gustan. En el texto se dice, y miren, aparece aquí subrayado el se dice. O sea, tenemos que buscar información explícita. En el texto se dice que el escritor está encariñado con 1. El silencioso refugio en que trabaja. 2. La cafetera que acompaña sus afiebradas noches de trabajo. 3. Un objeto secundario y aparentemente insignificante. ¿Cuándo se nos habla de que el autor está encariñado? Y aquí, en el párrafo 13, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Lean por sí mismos. Ahora que han leído, no se dice nada del silencioso refugio. Se dice que le gustaba tomar café, no que estaba encariñado con la cafetera. Lo que sí se dice es que estaba encariñado con su mesita. La mesita de Balzac. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí es C. Ahora tenemos que buscar una caracterización en un fragmento específico del texto, que es el párrafo 9. El párrafo 9 caracteriza la medianoche en la ciudad de París. A. Con el término de los espectáculos y la disminución de las luces en los salones de baile. B. Con el silencio de una ciudad que duerme. C. Con la disminución de los vehículos por los bulevares. D. Señalándola como la hora en que se inspiran los escritores. E. Señalándola como la hora del descanso para acreedores y mensajeros. Vamos al párrafo 9. Párrafo 9, medianoche. París ha enmudecido, millones de ojos han cerrado, miles de luces se han apagado. Ahora que los demás descansan, es hora de que Balzac trabaje, es hora para él de velar. O sea, las actividades se detienen y las luces se apagan. Tututum. Evidentemente, las luces se apagan porque las personas están durmiendo, ¿o no? Resulta claro que la alternativa correcta es la alternativa B.
Otro texto para leer. Bueno, lo voy a leer en voz alta, pero a quien no le gusta que yo lea en voz alta puede bajar la música. Bajar el sonido. A ver, Betsy quiere hacer una pregunta. Sí, el 2012 yo tenía el pelo largo, Tomelir. Y el tiempo pasa y uno quiere cambiar las maneras en las que se ve, le pasan cosas a uno en la vida y uno las quiere marcar. El 2012 tampoco tenía un aro en la oreja y seguramente estaba más flaco, pero son las cosas que pasan en la vida, ¿cierto? Uno va cambiando. Ah, que saqué lo de la pregunta de desafío, toda la razón. Ahí está. Muchas gracias. Opino que las pedagogías preparan a las personas para una de las labores más nobles y difíciles que hay, que es la enseñanza en educación básica y media. Se necesitan excelentes profesores en este país y se necesita que este país reconozca los derechos de sus profesores porque es una profesión que está devaluada y no debería estar devaluada porque constituyen el capital más básico con el cual una sociedad se constituye a sí misma. Por eso apoyo completamente las reivindicaciones de los profesores y es algo que hay que decir públicamente, ¿cierto? En este país se reconoce muy poco la actividad docente, incluso se le echa la culpa a los profesores de la mala calidad de la educación en el país, pero nadie nunca atiende a las condiciones de trabajo de los profesores. ¿Cómo les vamos a pedir a personas que trabajan agobiados en una jornada de 40 horas y además que trabajan gratis en sus casas preparando material, revisando pruebas y tienen cursos de 45 personas? ¿Cómo les vamos a pedir que den educación de calidad? Si no tienen las condiciones mínimas para ejercer su trabajo. Por supuesto, hay profesores malos, hay profesores pesados, hay profesores sin método. Por supuesto que los hay. El asunto es que el problema de fondo no es culpa de los profes y que es obvio, es evidente que la sociedad chilena le debe un reconocimiento mucho mayor, tanto en reconocimiento simbólico como en remuneración material, a los profesores de colegios. Yo hace tiempo que no soy profe de colegio, pero tengo admiración hacia las personas que desarrollan esa vocación. Uno. Gracias por las cosas que me dicen. A mí me gusta mucho hacerles clase a ustedes. Ahora voy a leer, ¿ya? 1. Es interesante destacar que las técnicas artísticas chinas no se desarrollaron al mismo tiempo. Se puede considerar que las primeras manifestaciones estéticas fueron las de bronces, bajo los Chang, junto con el jade, Yu, la piedra más pura y mágica por excelencia, cristalización de las fuerzas celestes, protectora contra las influencias nefastas y símbolo de la soberanía de los emperadores. Los objetos de bronce y de jade, que en principio fueron material sagrado, se convirtieron en objetos decorativos hacia el siglo VI a.C. y en el periodo Han estos materiales dejaron de ser sagrados y los artesanos chinos moldearon objetos de arte puro. Dos. La segunda manifestación artística fue la de las estatuas.
Empezó bajo los Han con la escultura funeraria de propósitos mágicos religiosos. En los bajorrelieves aparecen seres extraños, bustos humanos con cola de serpiente y cabeza de animal, pájaros con cabezas humanas, dragones monstruosos, visiones de pesadilla, evocación de espectros psíquicos en el fuego y en el humo de los sacrificios sangrientos, como en tiempos de Homero. Por supuesto, no Homero Simpson, sino Homero el poeta de la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? El presunto autor griego. 3. El budismo espiritualizó estos mundos impuros. La dinastía Wei, 220-265, fue budista y las estatuas de arte greco-búdico procedentes del Asia Central penetraron en China. La escultura Wei es hermosa. Los budas y los bodhisattvas presentan bajo sus rostros chinos toda la serenidad de la enseñanza del maestro indio. Los cánones de la estética india fueron en gran parte aplicados a la estatuaria budista que perduró en China hasta la dinastía Tang. Entonces perdió su belleza y se hizo gesticulante. 4. La última manifestación artística china fue la pintura. Fue la más bella expresión estética del arte de este pueblo y quizás la más difícil de comprender. Los frescos murales decoraban los palacios de los Han a principios de nuestra era. Se puede imaginar cómo serían por las pinturas halladas en las tumbas de esa época. Los grandes frescos búdicos de las grutas de Tuanhuang son un ejemplo de lo que después fue la pintura china bajo los Tang, pero durante la dinastía Sung reinó indiscutiblemente la grande y hermosa pintura monocroma de paisajes. Posteriormente, bajo la dinastía de los Ming y sobre todo de los Qing, el arte se hizo más pesado en detrimento de la delicadeza de épocas anteriores. El sentimiento puramente decorativo, sin otras pretensiones, con las formas macizas y el abuso de materiales preciosos, se impusieron y dirigieron la inspiración artística. Fue una especie de rococó y de manierismo chino. Desaparecieron la fuerza emotiva y el valor sagrado de las obras de arte clásicas. En el siglo XIX, la decadencia fue total y, por desgracia, esta producción mediocre fue la primera en llegar a Occidente y la que, peor aún, tuvo éxito. Oh. Ya. Alcanzamos a hacer 3 preguntas de léxico contextual, al menos. Pobre arte chino. Lo trataron tan mal en el texto, tal vez estas cosas son bonitas y la persona que hizo el texto se dejó llevar por sus posiciones personales. Igual yo conozco a personas que son profesores y viven bien, mantienen bien a su familia, se dan las comodidades y gustos que una persona de clase media se puede dar. Así que las personas que tienen vocación para enseñar, yo no dejaría que el tema del dinero los disuada. Pero claro, esas son decisiones personales. En un colegio a la vez, es que depende de que sean profes. Aparte que yo creo que las cosas van a cambiar. Como les digo, yo ya no hago clases en colegios, solo hago clases en puntaje nacional. Ya.
Manifestaciones estéticas. Se puede considerar que las primeras manifestaciones estéticas, o sea, las primeras formas de arte. Ostentaciones. ¿Qué es ostentar? Es quebrarse. Alguien ostentado, alguien que ostenta, alguien quebrado, alguien que le gusta lucirse. No tiene nada que ver. Expresiones estéticas, manifestaciones estéticas pueden ser sinónimos, las dejamos. Declaraciones no, las declaraciones implican el discurso verbal. Las manifestaciones estéticas no se reducen a lo verbal, pueden ser esculturas, pinturas, etcétera. Las sacamos. Exhibiciones, la exhibición es cuando se muestran muchas obras de arte, no necesariamente las obras de arte en sí mismas, las sacamos, lo mismo que exposiciones. Nos quedamos con que la única alternativa que puede responder consistentemente esta pregunta, o sea, que puede reemplazar consistentemente a manifestaciones, es B, expresiones. Todos los que dijeron la B, muchas felicitaciones. 70. Procedentes. Veamos el contexto. Recuerden, vocabulario contextual, contexto. No hay otra forma. El arte greco-búdico, procedentes del Asia Central. O sea, un arte que procede de otro lado y entra en China. Derivados no. Lo derivado es que una cosa sale de otra. Aquí se está diciendo el origen, no un proceso de derivaciones. Surgido no, pues lo que surge no viene de otro lado. Provenientes puede ser, convergentes es que dos líneas se juntan. Aquí no se nos está hablando de eso, se nos habla de la continuidad de un tipo de arte que de Asia Central pasa a China. Suministrados no, suministrar implica la acción consciente de pasar algo de una parte a otra parte. O sea, yo te voy a suministrar recursos para que tú realices tales labores. No, no tiene nada que ver. Evidentemente la respuesta correcta es C, provenientes. Manténganse confiados, tal como están ahora. Tan confiados como están ahora, manténganse en la PSU. Si es un test, es una prueba, es un mecanismo de evaluación, no es un monstruo, no es algo que define vidas. Es una cosa, un test nomás. Y un test que ustedes ya conocen lo suficiente. Hemos trabajado un montón en esto, en que ustedes conozcan ese test. Les va a ir bien. Confíen nomás. Si es una tontera. Hay cosas más importantes en la vida, como ser buena persona. Es más importante ser buena persona que sacar buen puntaje en la PSU. 71. Decoraban. A. Coloreaban. B. Adecentaban. C. Arreglaban. D. Ornamentaban. E. Orlaban. Aquí nos podemos bien ir por lo de no, por lo denotativo. ¿Cuál dicen ustedes que es la correcta? Vamos al contexto. Pero el contexto no nos va a decir mucho porque la palabra es súper elocuente. Los frescos murales decoraban los palacios de los Han, o sea, eran ornamentos. Coloreaban es que simplemente daban color, adecentaban es más algo moral, ¿cierto? La decencia es un asunto moral, no estético. Arreglaban significa que antes eran feos, no, po. Es ornamentaban. Un ornamento es lo mismo que una decoración. Para eso es necesario que ustedes tengan el léxico, eso sí. Ornamento y decoración es prácticamente lo mismo.
Orlar es adornar un vestido u otra cosa con guarniciones. Es como un arcaísmo de ornamentaban, aunque evidentemente la respuesta es ornamentaban. La otra, orlaban ya es como irse en volada de arcaísmo. Es mucho. Ornamentaban está bien pedir que sea de conocimiento general, que ornamento sea lo mismo que adorno. Lo ornamental es lo decorativo. Ya, tenemos tiempo para una pregunta más antes de despedirme. Oh, pero antes de esta pregunta, me gustaría darles un mensaje. Un espíritu emprendedor busca otros puntos de vista, por eso es buena la discusión, ¿no? Porque ofrece puntos de vista distintos que pueden enriquecer y transformar el propio. Por eso vale la pena ser una persona razonable, abierta a otros puntos de vista, para poder complementar e incluso modificar las propias ideas. Universidad Mayor, la Universidad de los Espíritus Emprendedores. Más información en www.umayor.cl. Que hay hartos fans de Profe Nico. Hoy día me han hablado harto de Profe Nico. El profe Mayol es un pulento también. De la lectura del párrafo 2 se puede inferir que A. Durante el periodo Han, las creencias religiosas tuvieron influencia de la cultura griega. B. La dinastía Han promovió la religiosidad del pueblo chino. C. Bajo la dinastía Han, la religión tuvo un carácter más mágico. D. La cultura Han incentivaba el arte religioso. E. La aparición de seres extraños como los dragones cumplían funciones de atemorizar al pueblo chino. Vamos al párrafo 2 para ver qué podemos inferir de él. Párrafo 2, párrafo 2. La segunda manifestación artística fue la de las estatuas. Ya empezó bajo los Han con la escultura funeraria de propósitos mágicos religiosos. En los bajorrelieves aparecen seres extraños, bustos humanos con cola de serpiente y cabeza de animal, pájaros con cabezas humanas, dragones monstruosos, visiones de pesadilla, evocación de espectros psíquicos en el fuego y en el humo de los sacrificios sangrientos, como en tiempos de Homero. Entonces, volvemos a la pregunta luego de haber leído el fragmento. No, lo de la cultura griega, lo greco-budista se dice después. Nada que ver. Nada, nada, nada que ver. ¿Qué cosa podemos inferir?
Efectivamente, Cris. Miren, la escultura funeraria con propósitos mágicos religiosos. Y eso empezó con los Han. O sea, podemos inferir, sin temor a equivocarnos, que los Han le dieron a la religión un carácter más mágico con todo este tipo de seres extraños. Ya mis queridos chicos y chicas, debo contarles que ha llegado la hora de que me despida de ustedes y decirle que nos vemos la próxima semana. Otro día hacemos una clase extra programática porque la verdad es que yo ya di lo que podía dar hoy en clases porque es día viernes, es fin de año y yo también estoy cansado. El modelo de EMRE ya lo he revisado, pero si ustedes quieren que lo revise de nuevo y se ponen de acuerdo y es una voluntad mayoritaria, lo haré. Nos vemos el martes a las 18:30. Espero que esta clase les haya gustado, que les haya entretenido, que se hayan sentido en comodidad y sobre todo que esta clase les haya dado confianza. Vamos, confianza en ustedes. Confíen en ustedes, que si ustedes no confían en ustedes, nadie va a confiar en ustedes. Yo también los quiero mucho a ustedes. Y recuerden, la prueba es una cosa nomás. Uno no le puede tener miedo a una prueba, uno no le puede tener miedo a un instrumento de evaluación. Y ustedes ya conocen la prueba. Ya la conocen, tienen conocimiento sobre ella. Les va a ir bien, tranquilos. Sí, voy a hacer streaming después de la PSU como el año pasado. Ya mis chiquillos y chiquillas queridos, nos vemos el martes. Que estén súper bien. Adiós.